Muy buenas noches, familia de El Grupo GT. Espero que estén muy bien ahí en sus casitas. Prepare su tacita de café, acomódese y que esta palabra sea de bendición para usted y para los de su casa. La palabra de hoy se llama La Voz. Sí. Y no estoy hablando del concurso de canción, porque para cantar, sí, al menos yo no estoy dotado de ese don, ¿verdad? Pero quiero que me acompañe ahí con su Biblia, por favor, a 1 Samuel 3, por favor. Vamos a leer del 1 en adelante. Mire cómo comienza este versículo. Yo tengo la TLA, la traducción al lenguaje actual, y dice así: 1 Samuel 3, 1 en adelante. Dice así: en aquellos tiempos Jesús se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que estaba ya casi ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel, Samuel, dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te llamé, anda y vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó. Dice que en aquel entonces Dios no se revelaba ni por su voz ni por visiones a muchas personas, pero este era un niño especial. Este era un niño que vivía bajo el mando de un profeta, bajo la enseñanza, bajo el abrigo de un profeta de aquel entonces, Elí. Y ellos vivían en el templo. Y Samuel dormía cerca del arca del pacto. Mire qué grueso que alguien que duerme cerca del arca del pacto, que duerme en la iglesia, no reconozca la voz de Dios. Y muchos de nosotros, lamentablemente, así somos muchas veces, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo en la iglesia, pasamos mucho tiempo escuchando alabanza, música, adoración, pero aún no hemos escuchado su voz. Y cuando la escuchamos, pensamos que es la voz del hombre. La primera vez que Dios le habla a Samuel, él confunde la voz de Dios con la voz del hombre. ¿Por qué? Porque es normal. Hoy en día hay muchos hombres de Dios, ¿verdad?, que dan enseñanzas buenísimas. Yo tengo mis favoritos, de hecho. Y nosotros pensamos que la enseñanza que da él es la enseñanza que da Jesús. Y a veces, muchas veces, confundimos la enseñanza de un hombre con la enseñanza de Jesús. La voz de un hombre con la voz de Dios. Entonces él, como cualquiera de nosotros, lo que hace ante una etapa de incertidumbre, va y busca al hombre. Cuando no estamos seguros, cuando estamos inseguros, cuando estamos tal vez llenos de dudas, cuando tal vez estamos llenos de temor porque es la primera vez que escuchamos a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Vamos con el hombre. Es normal. Como diría el hermano Vicente Fernández, a mí también me pasó, ¿verdad? Pero Samuel era un niño, su fe era inocente aún. Y cuando nosotros somos inocentes en nuestra fe, cuando lo acabamos de conocer, nosotros pensamos de que la voz de nuestro pastor, de nuestro líder, de nuestro sacerdote, de nuestro, no sé qué es lo que tengamos cada uno de nosotros, pensamos que la voz de nuestro pastor es la voz de Dios. Y yo me imagino que sí los usa el Señor, gracias a Dios que sí los usa el Señor, pero no es la voz de Dios. Porque ahí estaba, a la par de su habitación estaba la voz de su maestro. Y él confunde la voz de Dios con la voz de su maestro. Y entonces lo confunde nada más. Y se va y se presenta y dice: maestro, dime, ¿en qué puedo servirte? Y él le dice: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Hay veces que el hombre no va a tener la respuesta que Dios nos quiere dar. Hay veces que el hombre no va a tener la respuesta que nosotros esperamos.
Hay veces que el hombre no va a necesitar que nosotros lo despertemos. Y Dios, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque no nos llamó a servirle un hombre, sino un Dios. Y por eso es que el hombre le dice, anda, acostate, porque yo ya bien cuajado estoy y vos asustándome. ¿Verdad? Y entonces él se vuelve a acostar. Pero no tengan miedo si usted algún día es despertado por la voz de Dios y usted no la reconoce. Vuélvase a acostar y Él lo va a volver a despertar. Sigamos leyendo. Nos quedamos en el 6. Pero Dios volvió a llamarlo. Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, anda y vuelve a acostarte. Wow. Lo más impresionante de todo esto es de que su maestro sí conocía la voz de Dios, pero este niño aún no la conocía. Y la instrucción sigue siendo, vuelve a acostarte. ¿Por qué? Porque en su afán este niño se levantaba y lo primero que pensaba era que el que le estaba llamando era un hombre. Y Elí sabiamente le dice, vuelve a acostarte. Si es Dios, te va a llamar. Si es Dios, lo vas a reconocer. Si es Dios, vuelve a acostarte. El trato es personal. Él le hubiera podido decir, mira, seguramente Dios te quiere hablar. Era un profeta, conocía la voz de Dios. Elí conocía la voz de Dios. ¿Por qué no le dio ese consejo? ¿Por qué no le dijo eso? ¿Saben por qué? Porque le dijo, tu experiencia no va a ser igual que la mía, ¿verdad? Y hay veces que nosotros como tenemos ideales y tenemos unos pastores favoritos y tenemos a nuestros pastores amados, a nuestros líderes amados, decimos, la gran, yo quisiera que Dios me hablara como le habla a él. Y no. Elí le hubiera podido decir, mira, estoy seguro que el que te está hablando es Dios. Dios me lo está poniendo en mi corazón. No, ¿verdad? No le dijo eso, sino que le dijo, volvete a acostar. Hasta que lo reconozcas, vas a entender tu llamado. Hasta que lo reconozcas, vas a reconocer tu propósito. Y hasta que lo reconozcas, ya no vas a venir a mí como el hombre que soy, sino vas a ir a Él directamente. El trato es personal, le estaba diciendo. Vuelve a acostarte. Y entonces muchas veces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando la incertidumbre y la inseguridad, el miedo, el temor, el saber si es Dios el que nos está pidiendo algo, el saber si es Dios el que nos está mandando a hacer algo, llegue a nuestro corazón, todas esas cosas, nosotros nos tenemos que volver a acostar y decirle, Señor, háblame, ¿en qué puedo servirte? Pero Él dice que la segunda vez va y busca otra vez al hombre, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted que a veces cuando tiene una duda, cuando tiene una interrogante, usted va con su amigo pastor, con su amigo líder, con su amigo de discipulado, no sé, con alguien que usted reconozca que es de Dios, ¿verdad? Y dice, mija, otra vez me volvió a pasar esto, que no sé qué. Y gracias a Dios el hombre lo puede ayudar, pero el mejor consejo que puede darle es, volver a cerrar tus ojos en la carne y abrir tus ojos espirituales porque Él te quiere hablar, ¿verdad? Y entonces veamos lo que pasa acá. En el 7, por favor. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Ojo aquí. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez Dios lo llamó Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí otra vez y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? En ese momento, Elí, su maestro, comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo, anda a acostarte, si oyes otra vez que te llaman, contesta así. Dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? ¡Wow! El mejor consejo vino hasta después de 3 búsquedas, ¿verdad? Elí tampoco sabía por qué se estaba despertando el niño. Porque el trato que iba a tener Dios con Samuel iba a ser algo entre ellos dos. Y por eso no se le había sido revelado a Elí, que era el profeta de aquel entonces. Entonces es aquí donde pasa lo más glorioso. Porque hay 2 revelaciones. La primera,
es que el hombre de Dios reconoce que están llamando a alguien menor que él y dice, ¿sabes qué? La próxima vez que te llame, yo estoy seguro que ya no tienes que venir conmigo. Yo estoy seguro que yo, a pesar de que te enseñé lo mejor que pude, hay alguien más que te está llamando a que le sirvas. ¡Wow! Y qué bonito, eso es lo más bonito de esta historia. Porque aquí estamos viendo el nacimiento de un nuevo profeta, siendo niño aún, teniendo una fe más pequeña tal vez que la fe del profeta. El profeta llevaba tiempo de ser profeta y este niño apenas estaba escuchando la voz de Dios, pero la estaba escuchando desde niño. Y así sucede con nosotros cuando conocemos a Dios, porque cuando conocemos a Dios, lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos como niños creyéndole, ¿sí o no? Nosotros cuando tenemos un encuentro personal con Dios decimos a dónde hay que ir, a quién hay que tirarle piedras como David, a quién hay que derribar con nuestras fuerzas, a quién nosotros queremos hacer de todo por el ímpetu que hay en nuestro corazón y creemos que todo es posible por la fe que Jesús y que Dios ponen en nuestro corazón. Y al principio nos involucramos en la visión de nuestra iglesia y queremos hacer todo, queremos ser obreros, queremos ser predicadores, queremos meternos a la alabanza, queremos hacer de todo al servicio del hombre de nuestra iglesia. Pero va a haber un momento en el que el hombre de nuestra iglesia nos va a decir, es que no me tenés que servir a mí, le tenés que servir a Dios. Si yo al que le sirvo es a Él, entonces tú también le tienes que servir a Él. Ya no confundas mi voz con la voz de Dios. Mi voz puede pecar, la voz de Dios no peca. Mi voz se puede confundir, la voz de Dios jamás se va a confundir. Mi voz es de carne, la voz de Dios es su espíritu. Y Él quiere tratar algo contigo, algo espiritual, algo que va más allá de lo que te han enseñado. La revelación que Él te va a dar a ti es otro tipo de revelación. La revelación que Él les va a dar a cada uno de ustedes en sus casas es justo lo que ustedes necesitan para sanar a su familia, para sanar a sus hijos, para sanar a sus vecinos, a todos aquellos que ustedes quieran y que tengan en el corazón. Porque en el corazón de Dios no solo cabe una persona para salvarla, caben muchos. Y entonces le da el mejor consejo Elías, Samuel, le dice, la próxima vez que te hable esa voz, dile, Dios mío. Ya no el Dios de Elías, ya no el Dios de mi pastor, ya no el Dios de mi profeta, ya no el Dios de mi iglesia. Dile, Dios mío. Ese es el mejor consejo. Hagan suyo a Dios. Hagan suya esa relación con Dios. Ya no confundan la voz de Dios con la voz de la alabanza. Ya no confundan a Dios con la voz de la adoración. Ya no confundan a Dios con la voz del profeta, con la voz del pastor. Sino que ahora hagan suya la voz de Dios. Y aparte miren qué bonito porque todo el tiempo lo llamó por su nombre. No le dijo, vengan al altar todos, por favor. No, lo llamó por su nombre. Yo me recuerdo, ustedes, la primera vez que yo escuché que Dios me llamó, no me llamó por mi nombre, porque en verdad me llamo Eric. Yo sé que muchos de ustedes me conocen solo como güero, ¿verdad? Pero cuando Dios me llamó, me recuerdo que estábamos en la sala de la abuelita de nuestros líderes en aquel entonces, con unos sillones rojos, unas bocinas improvisadas que todavía usaban un cassette y un teléfono para sincronizar la música. No sé ni cómo le hacían nuestros líderes. Y pusieron una canción que tocó mucho mi corazón. Y fue la primera vez que yo escuché que Dios me llamó, pero no me dijo Eric, sino que me dijo güero. De verdad, se los prometo. Y entonces lo único que yo pude hacer cuando reconocí su voz fue llorar. No me pude mantener de pie y caí hincado.
porque su voz era justo como yo había soñado la voz de mi papá. Su voz era justo como yo había soñado la voz de alguien que me iba a dar paz, que me iba a dar identidad. La canción era una que dice: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dios, haz tu obra en mí. Con esa canción yo encontré la voz de Dios. Y solo escuché que él me dijo: hijo, güero, yo soy el que te está llamando. Vamos a hacer locuras juntos. Vamos a creer juntos. Nos vamos a levantar juntos. Hay muchas personas que están esperando tu testimonio. Hay muchas personas que están esperando lo que yo voy a hablar a tu corazón. Muchas personas están esperando lo que yo voy a poner en tu mente, y en tu espíritu y en tu alma. Porque ahora ya no veniste a buscar a tu líder, sino que te encontraste cara a cara conmigo. Y esa noche fue la noche que cambió toda mi vida. Toda mi vida. Yo cambié mis creencias, yo cambié mis costumbres, porque esa noche escuché la voz de Dios. Samuel, esa noche estaba pasando de ser un discípulo, un aprendiz de Elí, a ser un profeta para las naciones. ¿Y saben qué lo cambió? La voz de Dios. Tal vez tú estás buscando un lugar en este mundo como pastor, como profeta, como adorador, como servidora, como servidor, como intercesora, como pastora, no sé. Y solo vas a encontrar tu lugar cuando escuches la voz de Dios. La voz de Dios te va a ubicar en ese propósito para tu vida. La voz de Dios te va a ubicar en su llamado. La voz de Dios te va a ubicar y te va a dar tu identidad como hijo, como profeta, como lo que querrás ser. Pero solo va a ser su voz, no va a ser la voz de un hombre. Va a ser la voz de Dios. Entonces Elí le dice: próxima vez que esa voz venga, dile: Dios mío. Y vean lo que pasa acá. Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó. Ahora ya no era solo la voz, era su presencia. ¡Wow! Y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: Dios, dime Dios, ¿en qué puedo servirte? ¡Wow! Las otras veces él solo había escuchado la voz. Ahora dice que se le acercó y sintió su presencia. Solo podemos escuchar su voz y va acompañada de su presencia. Cuando escuchamos su voz, no regularmente, porque eso es algo sobrenatural, de verdad que es sobrenatural. Su voz va a venir acompañada de su presencia. Pero también está esperando la respuesta correcta, porque anteriormente él iba con un hombre y ahora él dice: dime Dios, ¿en qué puedo servirte? Y miren lo que Dios le dijo. En el 11, Dios le dijo: voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo perdone su maldad. Samuel volvió a acostarse y cuando amaneció abrió las puertas del santuario, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, contestó Samuel. Y Elí le preguntó: ¿qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo. Que Dios te castigue si no me lo dices. Samuel le contó todo sin ocultar nada y dijo: que se haga la voluntad de Dios. Él es quien manda. Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se lo comunicaba a todo el pueblo.
todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso, en todo Israel confiaba plenamente en las palabras de Samuel. El primer mensaje que recibe Samuel de parte de Dios es en contra de su maestro, es en contra de los hijos de su maestro. Pero pasa algo que es muy impresionante. La primera vez que Dios usa a un niño es para dar corrección. A un niño profeta es para dar corrección. Y para darle corrección a su maestro. Imagínense qué grueso es. Y muchos de los hombres de hoy en día de Dios no reconocen autoridad en aquellos que no tienen un título, que no tienen un puesto, que no tienen un estatus dentro de la iglesia o social, porque dicen, ¿y este quién es para darme órdenes a mí? ¿Verdad? ¿Y ese quién es para hablarme de parte de Dios a mí? En cambio, Elí dice algo poderoso: que Dios haga su voluntad. Él es quien manda. ¡Wow! La primera revelación, el primer mensaje que recibe Samuel de parte de Dios es una corrección. Porque hay muchas cosas que la siguiente generación de nuestros hijos, de los creyentes nuevos, de los que nosotros estamos llamando a servirle a Dios, van a corregir que nosotros no hicimos bien. Hay muchas cosas que nosotros no hicimos y que nuestros hijos van a corregir, que sus hijos van a corregir. Y a nosotros como hijos de Dios, respetando la voz de Dios que está en ellos, no nos va a quedar otra que decir que se haga la voluntad de Dios, si Él es el que manda. Y entonces, imagínense que usted, que en sus labios, que en su corazón, que en su entendimiento, usted tiene la palabra que va a corregir el camino de alguien más. Que usted tiene la palabra que va a salvar la familia de alguien más. Y todos le van a creer, ¿sabe por qué? Porque es la voz de Dios, no es la voz suya. Todos reconocían que él era un hombre de Dios. A partir de ese encuentro con Dios. Pero fíjese que las primeras 2 veces, diga conmigo 2 veces, solo escuchó su voz. En cambio, la tercera vez vino acompañado de su presencia. Es mi anhelo en esta noche, es mi anhelo en esta tarde, en este día. No sé a qué hora va a recibir usted el mensaje. Que usted experimente la voz de Dios, pero sobre todo que su presencia traiga revelación a su vida. Quizá el mensaje no va a ser tan suavecito y de tanto amor como usted lo necesita, pero es un mensaje de Dios. Usted sabe que no hay pierde porque es un mensaje de Dios. Y no lo guarde, predíquelo y no lo guarde, compártalo y no lo guarde por miedo. Si es de Dios, ella lo tiene contemplado. Si es de Dios, ella tiene la valentía justa en su corazón para que usted lo comparta. No tenga miedo a contar su testimonio, no tenga miedo a contar lo que Dios ha hecho en su vida, no tenga miedo a hablar del Dios que le salvó la vida, no tenga miedo de hablar del Dios que le está hablando todas las noches. Y sobre todo no tenga miedo si Él se acerca a usted con una palabra y su presencia. Así que espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted y para su casa, y que aprendamos que si su presencia viene acompañada de su voz, es porque Él quiere cambiar algo en nosotros y algo a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por compartir con nosotros a través del canal del grupo. Si te gustaría recibir el mejor regalo que viene de parte de Dios, que es la eternidad, es tan simple como hacer una oración. Si fuese así, por favor ponte en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram y será un placer apoyarte con oración. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de los mensajes que Dios tiene para tu vida. Si te gustaría hacer una petición de oración, puedes contactarnos a través de las redes sociales, o si deseas enviarlo de forma anónima, puedes hacerlo a través de nuestro sitio web. Todos los links estarán listados en la descripción de este video. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios te bendiga.